que sería la antropología. Enseguida explico de qué se trata. ¿Sí? Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos quieres enseñar de dónde somos, para qué estamos aquí en la tierra. Y también te pedimos que tú nos lo reveles a través de tu palabra, para que podamos dar pasos firmes y también bajo tu bendición y cuidado. Gracias, Señor, por esta reunión. Te pido que nos enseñes y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Terminología de la antropología. ¿Qué es antropos en griego? ¡Oh, chao! Antropos es ser humano, ¿sí? Ser humano, hombre. Y logía, ¿sí? Es la enseñanza, es el estudio de, ¿sí? Entonces, antropología es el estudio, por ende, del ser humano. Pero no lo vamos a tomar desde el punto de vista social, desde el punto de vista médico, ni nada por el estilo, sino vamos a mirarlo por su relación con Dios, ¿sí? Su relación con Dios, porque preguntamos por la revelación de Dios acerca del ser humano, ¿sí? Dios nos revela acerca de nuestra posición frente a Dios. ¿Sí? Lo lindo es que siempre uno piensa mayormente en quién primero. En uno mismo, ¿sí? Entonces, antropología es algo que nos toca muy profundo porque es pensar sobre uno mismo, ¿sí? Claro que no solamente introspección, sino abrimos la palabra de Dios para ver qué es lo que Dios dice, cómo debemos percibirnos a nosotros mismos, qué debemos saber de nosotros mismos para poder vivir conforme a su voluntad. Él nos va a mostrar como un espejo para poder estudiar quiénes somos. O sea, la terminología antropología es antropos, ser humano, hombre, logía, estudio. Ahora vemos la necesidad de estudiarlo. ¿Para qué? La gran pregunta filosófica, ¿qué es el hombre? Su valor, de dónde viene, para qué vive y a dónde va. ¿Sí? Esas tres preguntas claves que en todo tiempo del ser humano se han preguntado, se puede, y es sustancia de ese estudio en la antropología. La razón de vivir y también el destino a donde se dirige el ser humano. ¿Sí? Si uno deja de lado la Biblia, uno solamente puede adivinar, ¿sí? Si uno deja la revelación de Dios, uno puede decir, bueno, ¿cómo nos imaginamos? ¿Qué indicios tenemos, por ejemplo, del comienzo del ser humano? Y claro, si había 2, 3 personas al principio, o los primeros ahora dicen la evolución, los primeros 3 monos que bajaron de árbol y se erguieron, entonces, ¿dónde lo encontramos? ¿Sí? Entonces, uno puede, claro, eso son suposiciones porque esos 3 monos que se levantaron según la ciencia no están acá, no se puede, no se conservaron. ¿Sí? O sea, en cierta forma, la ciencia está en neblina, ¿sí? No sabe. Tampoco el futuro, ¿sí? Dice, el ser humano es lo que es, muere y se acabó, porque los impulsos eléctricos del cerebro marcan cero, pip, el corazón tampoco. Entonces, pero ¿es eso todo? Todo el ser humano tiene dentro de sí de trascender. Algunos muy modernos, yo trasciendo en la memoria de la gente que piensa en mí. Cuando yo me muera, ojalá se recuerde muchas generaciones, porque si no desaparezco. ¿Sí? Eso es el miedo de hoy. ¿Sí? Por eso tengo que escribir rápido un libro, plantar un árbol y tener un hijo, no sé. O sea, eso es la forma moderna de pensar en la futilidad que es la vida.
Pero nosotros queremos basarnos sobre la palabra de Dios y la palabra de Dios nos da respuestas claras. Vamos a empezar con ¿qué es el hombre? Isaías 40, versículos 6 al 8. ¿Quién busca Isaías 40, versículos 6 al 8? Vamos a tener varios versículos, así que primeramente Isaías 40, del 6 al 8. Sí. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierbas el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro, del Dios nuestro, permanece para siempre. Buena pregunta. ¿Qué es el hombre? ¿Qué dice nuestro texto? Como la hierba, ¿sí? O hierba, ¿sí? ¿Qué? Muy perecedero, ¿sí? Hoy está, mañana no, ¿sí? Sécase, marchítese la flor, sí, hay hasta belleza en las flores del campo. Y sin embargo es muy pasajero, ¿sí? El tema es que la Biblia nos dice, en contraposición de pensar actual, que nuestro pensar actual es muy antropocéntrico, ¿sí? El centro de todo el pensar somos nosotros. ¿Quién es la persona? Yo, que la percepción del yo. Bueno, Freud empezó con el super yo y no sé cuánto yo, ¿no? Pero yo quiero ser el centro. ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Cuál es la medida con la cual yo mido con respecto a mí mismo? Acerca de lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, incorrecto. O sea, en todo eso el ser humano está en el centro. Pero acabamos de leer que es muy pasajero. Entonces, ¿cuántos centros hay? Cada persona forma un centro por sí mismo, ¿sí? Todo un centro, pero hay algo más allá de esos centros que son tan volátiles. A ver, alguien que busque Job 14, 1 y 2. Job 14. Sí, así es. O sea, al mismo que Isaías, Job dice que el hombre nacido de mujer, ¿sí? Solamente vive brevemente, está lleno de inquietud, ¿sí? Va de un lado a otro. Es como ustedes jugaron ya juego de mesa, ¿no? Ahí hay esos como batalla naval o algo así, uno se excita, se dice, y después dice, bueno, listo, todo a guardar en el cajón otra vez, ¿sí? O sea, todo explosiones emocionales, ¿sí? Pero al final todo va al mismo lugar, todo va al cajón, ¿sí? O sea, más o menos parecido dice Job que es el ser humano. También Salmo Salmo 144. Ahí ya dice que somos perecederos, pero sin embargo hay alguien que se ocupa de nosotros. Salmo 144, versículos 3 y 4. ¿Qué es el hombre para que él piense? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa.
sombras. Lo mismo dice Santiago 4:14, ¿sí? Que somos sombra, ¿sí? Por un poco de tiempo estamos y perecemos. O sea, el hombre natural, o sea, no renacido de Dios, no puede ver más allá porque no tiene la percepción de Dios. Y no lo tiene porque en Proverbios 1:7, primera parte, dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. En alemán dice del conocimiento, de poder entender, ¿sí? De la sabiduría, del entendimiento. Principio del entendimiento es el temor a Jehová. Y como le falta eso, podemos leerlo en 1 Corintios 2:14, que al rechazar el ser humano normal, cotidiano de la calle, ¿sí? 1 Corintios 2:14, ahí habla del hombre natural. Sí, exacto. El hombre natural no puede percibir las cosas que son más allá de las revelaciones naturales de Dios, ¿sí? Para él son locura, ¿sí? Por eso, sí, en cierta forma él se esmera en lo que dice Eclesiastés. Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 2, 1 al 11, dice predicador, como se nombra, de yo he construido muchas cosas para hacerme un nombre. Otro, tuve mujeres tras mujeres, placer tras placer, tuve cantoras y cantores, música, o sea, todo lo que el hombre natural piensa, eso me va a llenar. Salomón, el predicador, lo probó. Y al final, ¿qué conclusión llega? ¿Qué está debajo del sol? ¿Qué palabra, qué frase se repite vez tras vez tras vez? Vanidad de vanidad, todo es vanidad. ¿Sí? Es agarrar el viento, es agarrar el agua en la mano, ¿sí? Se te escurre. Y justamente eso es la vida desligada del propósito de Dios. Eso de no tener en cuenta a Dios, está en nosotros un gran vacío. ¿Sí? Los jóvenes, muchos jóvenes se meten en muchas cosas tratando de llenar ese vacío. Los más grandes ya están muy dejados, ¿viste? Ya no les interesa tanto, y los jóvenes miran, y para eso vives, para levantarte, cepillarte los dientes, para ir a trabajar, para después volver y, no sé, pagar los impuestos y después ir a dormir. Así no quiero vivir, ¿sí? Y por eso se rebelan y dicen, no, yo quiero una vida diferente, quiero probar otras cosas. Y al final se dan cuenta de que es un ciclo, ¿sí? O sea, lo más locuras que puedes hacer no va a llenar ese agujero que cada uno tiene en el alma. Y es eso que solamente Dios puede llenar. Por eso muchas veces el ser humano se construye reemplazos. Por ejemplo, reemplazo del abuso de alimentos, ¿sí? Es un reemplazo. O el reemplazo de medicamentos o de químicos, ¿sí? O sea, hoy en día mucho la adrenalina y también esa otra es otra hormona que dopamina. Eso es ahora ya la palabra de
del año o de los últimos 2, 3 años, ¿sí? Dopamina, todos quieren dopamina, ¿sí? O sea, algunos como no los tienen suficiente dinero como para hacer algo excepcional, para que por vía natural de mirar la naturaleza o estar mirando la catarata de Iguazú para abajo, dopamina, ¿sí? Entonces se lo agregan de otra forma, ¿sí? O en pantalla o diferentes cosas. O sea, adictos a, ¿sí? Es justamente eso. Queremos llenar ese vacío. También la libertad sexual que aparece en todos, ¿sí? Es también dopamina, ¿sí? La adicción a satisfacción y lamentablemente después de ese derrame de dopamina que viene después. Como el abuso del alcohol, después te tenés dolor de cabeza, ¿no? Y claro, toda esa dopamina tiene que ser, el pobre hígado tiene que trabajar mucho para que destruir toda esa dopamina que está en el cuerpo, ¿sí? Cansancio, depresión hasta, o sea, después de un alto viene abajo hasta que se regule otra vez, y entonces cada vez más. O también la dinámica de grupo, ¿sí? Todos lo hacen. Y porque todos lo hacen, yo no quiero salir de esa manada, porque no quiero ser sí, a quien van a tirar, ¿no? O sea, todo aquel que sale de lo común es quizás razón de burla o razón de decir algo, mira, vos no sos como, como el resto. Hay muchas cosas justamente que hacen que uno trate de llenar ese vacío. Pero a esa persona que se desvió, que no está tanteando en busca de llenar ese hueco en su alma, la Biblia nos presenta a un Dios que está en busca de. Dios creó al hombre. Y ahí podemos ir a a Génesis, capítulo 1, versículo 26. ¿Qué dice ahí? ¿Dios creó? A ver. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y se mueve por los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre sus manos. Dice que se creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios la creó. Varón y hembra. Sí, o sea, Dios, vamos a verlo enseguida, tiene un plan y lo creó para ser receptor del amor de Dios. ¿Sí? Él quiere reflejarse como el Hijo, o el Padre quiere reflejarse en el Hijo, ¿sí? En sus buenas cualidades. ¿Sí? En sus malas siempre se agarra la cabeza porque uno dice, salió muy a la mía, ¿no? Pero sí, el Padre le gusta reflejarse, por lo menos las buenas cualidades, en su Hijo. ¿Sí? Es algo lindo. Y así el Padre Dios quiere reflejar sus cualidades, sus atributos en su creación y sobre todo en el ser humano. El verdadero sentido del ser humano solamente puede ser alcanzado si uno conoce a Dios. En Juan 17:3, Jesús dice, bueno, muchos conocen de memoria, eso es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, verdadero Dios, y al que has enviado al Señor Jesucristo. O sea, la vida está en ese conocimiento, en esa ligación, por así decirlo, a Dios. El ser humano sin ese conocimiento, sin esa relación, solamente puede estar en un estado vegetativo, por así decirlo. ¿Sí? Para Dios es como estar
en un estado vegetativo, muerto. Efesios 2:1 dice, también ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, muertos para. El árbol está muerto para poder jugar al fútbol. Puede servir como arco, ¿sí? Como un lateral, pero para jugar la pelota es imposible, está arraigado, ¿no? El perro sería un candidato mejor para jugar con el perro, aunque lo muerda la pelota y chao pelota, ¿no? O sea, sería un candidato mejor, pero si yo me siento y quiero mirar las estrellas y digo al perro, wow, ese mueve la cola, pero está muerto para esas percepciones. De la misma manera, nosotros estamos bien vivos, creemos, pero para las cosas de Dios, estamos muertos, como dice la palabra de Dios, en nuestros delitos y pecados. Por eso, una pequeña ilustración es, el ser humano fue creado por Dios y Dios le dio un manual de instrucción cómo funciona. Y ese manual lo tenemos en la Biblia, ¿sí? Cualquier instrumento, cualquier objeto electrónico o técnico, siempre va acompañado con un papelito, con un manual de cómo usarlo, ¿sí? Claro que uno puede usar, por ejemplo, la plancha para hacer tostadas. Es buena idea, ¿no? Se da vuelta, pone el pan, ¿sí? Pero eso no es la idea de por qué se creó la plancha, ¿sí? O sea, para eso está para hacer tostadas, ¿no? Otro mecanismo parecido, pero diferente. De la misma manera, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta el manual que Dios nos dio en nuestra vida para tenerlo en cuenta. Y es muy importante hoy en día no mezclar manuales, porque hay un manual de Dios y hay manuales que nos presentan la filosofía, la psicología, y muchos agarran uno, lo que les parece bueno, agarran lo otro, a ver, lo mezclan bien y ver qué sale, ¿no? O sea, es muy importante, eso solamente produce la destrucción de lo valioso. Dios nos ha creado con un propósito y ese propósito es la comunión con Dios. ¿Sí? Eso es el propósito del ser humano. Hagamos al ser humano y eso es para tener relación con el ser humano. Y por eso también debemos preguntarnos si ese es el manual de cómo debemos funcionar, debemos preguntarnos qué valor tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Buena pregunta. Por eso debemos predicar, debemos comunicar, debemos leer la palabra de Dios. Segunda Timoteo 4:2. Segunda Timoteo 4:2, ¿qué dice? A ver, alguien que lo lea. Muy bien. Versículo 1, te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo. ¿Sí? Te conjuro que prediques, no cualquier cosa, sino la palabra de Dios. Que instes, que redarguye, reprenda, exhortas. O sea, ¿qué es lo que hablamos? La palabra de Dios. Acá somos exhortados y cuando uno da la otra página, capítulo 3:17, ahí en el 3:17, último versículo del 3, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, ¿qué es lo que nos mueve? Como dice acá, perfección para con Dios.
preparados para toda buena obra, o nos interesa sacar de la Biblia provecho para nuestro bienestar? ¿Qué nos interesa? ¿Nuestra salvación o nuestra relación con Dios o nuestro bienestar? ¿Sí? Muchos leen la Biblia solamente para ver cómo puedo estar bien. Pero acá dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, el centro no es antropocéntrico, sino es teocéntrico. El centro es Dios. Y por esa razón es muy importante tenerlo en cuenta. ¿De dónde sacamos la información para nuestra antropología? Para el estudio del ser humano, el estudio acerca de nosotros mismos. Vimos que Dios tiene la respuesta en cuanto a nuestra procedencia, la razón de estar y también nuestro futuro. ¿Cómo sigue? La próxima vez será. Teo es Dios. Sí, teocéntrico es el centro es Dios. Antropología. Antropocéntrico sería el ser humano como el centro. ¿Sí? Y eso es que podemos aprender de esa lección. En otra ocasión vamos a ver acerca de la creación del ser humano, que es una creación planeada, también una creación sobrenatural y por último también una creación completa. ¿Sí? Pero eso en otra ocasión. ¿Alguien que pueda cerrar con una oración? Y dejamos acá. Día a día como bombardeado con diferentes pensamientos, con diferentes filosofías, y de una manera muy sutil, de una manera muy inofensiva, va entrando en lo que escuchamos, en lo que consumimos, en lo que miramos en los celulares, en lo que charlamos a diario, miramos en la televisión, y poco a poco parece que no, que no va trabajando, va perjudicando, Señor, nuestra relación, nuestro vínculo personal con vos. Y que nos hace saber que en tu palabra están todas las respuestas, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es tu propósito por el cual tú nos aquí, Señor. Y esto de alguna u otra manera nos da seguridad, nos afirma, también nos hace ser agradecidos, Señor, y por sobre todas las cosas intentar cada día acercarnos más a vos, intentar cada día poder mostrar ese amor que vos tienes hacia nosotros. Te pedimos que este nuevo comienzo de esta materia que vamos a estar estudiando no solamente sea un conocimiento inerte, un conocimiento muerto, sino que ocupe espacio en nuestro cerebro, sino que baje a nuestro corazón, a nuestras emociones, modifique nuestra voluntad. Te agradecemos también por la vida de Daniel, te agradecemos por su relación, Señor, te agradecemos por cómo tú lo utilizas y a toda su familia también te lo apoyas. Gracias por esto, en el nombre de Jesús. Amén.